Para nosotros es importante, cuando llegamos a este espacio, el Terra Baraca, tener en cuenta los elementos con los que ya contamos en este lugar, y tener en cuenta también las plantas que ya existen, las plantas silvestres, las plantas cultivables, que tenemos bastante biodiversidad aquí, y saber qué nos tienen que decir. Encontramos o podemos encontrar espacios en donde se hace patente el exceso de nitrógeno y plantas que aparecen en ese espacio para liberar de él. Encontramos otros lugares en donde la materia orgánica es escasa y por lo tanto ya nos fundamentamos en que el diseño debe de favorecer el que aparezcan plantas que nos aporten materia orgánica en ese espacio. A fin de cuentas, para nosotros lo importante es observar el suelo, su estado, no solo niveles de estructura y textura, sino también la materia orgánica que contiene o no contiene, la vida que hay en el suelo y la manera en la que nosotros vamos a favorecer la aparición de vida en el suelo. La vida está ya, solo hay que favorecerla, y ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Nosotros pensamos que la naturaleza no funciona en ciclos, sino que funciona en espirales. Tanto en espirales generativas o constructivas como en espirales destructivas. Lo que hemos visto en los suelos con un manejo tradicional, con un labrado constante, es que esta espiral de pérdida de vida se acelera muchísimo, hasta el punto que en unos años un suelo agrícola prácticamente se convierte en un suelo desértico. Cuando hacemos un manejo dedicado a proteger el suelo, estamos ayudando a generar una espiral constructiva que nos va a proporcionar mayor fertilidad con el paso del tiempo. Un ciclo natural es así, una espiral natural es así. Quiere decir que la fertilidad cada vez es mayor. Un suelo completamente desnudo se compacta muy rápidamente, entonces es necesario realizar labores de labrado periódicamente. La materia orgánica, como se puede ver, se amontona y se extrae. Con este labrado sistemático, lo que estamos realizando es un agotamiento progresivo de la fertilidad que tiene naturalmente el suelo. Con cada labrado eliminamos la vida microbiana que hay en el suelo, porque queda expuesta a los rayos del sol, a la sequía, y por tanto, año a año, el campo irá perdiendo fertilidad. Solo unas semanas de intervención, aplicando simplemente algo de materia orgánica, genera grandes cambios. Podemos ver cómo la parte superficial del suelo, en comparación con el resto de la finca, sin intervenir todavía, la cantidad de vida que sostiene ahora es mucho mayor que hace apenas unas semanas. Con la aparición de agregados, la mejora en la retención de agua, la aireación del suelo, materia orgánica que finalmente será utilizada por la planta. Este tipo de hierbas, estas gramas y estas quenopodiáceas, nos indican suelos con mucho nitrógeno. Se ha estado añadiendo estiércol animal durante años. Entonces, ahora estas plantas están consumiendo ese nitrógeno. Podemos hacer dos cosas: cortar todas estas hierbas y sacarlas o quemarlas, y de esa forma liberar el carbono que tienen a la atmósfera, aumentando el efecto invernadero, y quemando de paso el nitrógeno que después tendremos que añadir de fuera. O bien podemos hacer un manejo integral en el cual
El exceso de nitrógeno que tenemos aquí en forma de hierbas lo podemos añadir en otra parte del huerto. Nuestro empeño en Torre Baraca es favorecer la vida a todos los niveles, no solo al nivel productivo, no solo esperando que el cultivo que se está dando esa época produzca gran cantidad de alimentos. Para que esto suceda, nosotros necesitamos producir vida en todos los estratos de la finca, desde el suelo, dentro de él, en su interior, hasta la capa superior, donde aparecen las plantas. El favorecimiento de esta vida regula el mismo sistema. Por eso para nosotros es importante el intercambio que se da entre el suelo y las plantas, y entre las plantas y el suelo. El intercambio de materia orgánica, el intercambio de gases, el intercambio de humedad, jugar con los elementos agua, aire, comida. Es importante, y conocerlo determinará el diseño y el manejo futuro en nuestra finca. Nosotros pensamos que las plagas son en realidad un problema de falta de biodiversidad. No es un problema que haya un insecto determinado, porque siempre va a haber, siempre va a llegar el insecto que se va a comer nuestra planta. El problema es que nuestro espacio no esté preparado para regular la proliferación de ese insecto y por eso se convierte en una plaga. Necesitamos que haya insectos que se alimenten de otros insectos. Para eso tenemos que darles buenas condiciones, igual que las personas siempre buscamos un buen lugar donde vivir, donde haya sombra, donde podamos calentarnos cuando hace frío. La fauna es exactamente igual. Busca lugares donde estar, donde convivir, donde protegerse, donde tener agua, donde alimentarse. La juncia es una planta que genera muchos problemas al agricultor tradicional. Es una lucha constante a base de herbicidas y siempre la juncia al final gana, porque si dejas de poner herbicidas vuelve a salir. La juncia para nosotros es una planta que tiene varias ventajas. Es una planta que forma tubérculos y se extiende en horizontal a través del suelo, descompactándolo a través de sus raíces. Y por otro lado, la parte aérea nos ofrece sombra. Hacernos a la idea de que no hay soluciones únicas en el tema de la agricultura, valorar los pros y los contras. Tiene unos contras, es invasiva si la dejas crecer, si la dejas proliferar, puede competir con otras plantas del cultivo, en luz, en nutrientes, pero nosotros tenemos que intentar realizar un manejo que esos contras sean los mínimos y que sin embargo podamos fomentar y favorecer todos los pros, todos los beneficios que ofrece la aparición de estas plantas. Esta planta, la Tribulus terrestris, abrojo, conocida comúnmente, es una planta muy resistente que puede llegar a vivir en suelos desérticos. Esta planta es originaria de zonas muy cálidas de Europa o tropicales de Asia. Lo interesante de esta planta es que tiene una raíz
que puede llegar a alcanzar 1 metro de profundidad y que además se ramifica en raíces secundarias muy densas. Esto nos puede ayudar a descompactar suelos. Se origina en terrenos que no han sido labrados previamente desde hace unos años. Portulaca oleracea, comúnmente conocida como verdolaga. Esta planta es curiosa porque es una planta comestible y entraba dentro de nuestro menú. Hoy en día simplemente se considera como una planta invasora y a la cual exterminar. Todavía en México se vende en algunas fruterías como verdura. Tiene unos altos niveles de omega 3. Aquí en Terra Baraca nos está indicando que hay una alta cantidad de nitrógeno en el suelo. Está puesta al revés. Ahora sí. Como que me fui por las ramas. Solo favorecemos que haya aire en el suelo a través de la presencia de microorganismos que ayuden con su actividad a que se produzca el aire.